preguntarte. Sin duda, tenés un profundo conocimiento del Papa Francisco por haber escrito tan detalladamente sobre su vida previa al obispado de Roma y luego sobre sus primeros años de pontificado. Pero lo que quiero destacar especialmente es una sensación personal de que estás en profunda comunión con Francisco y lográs transmitir el espíritu que lo mueve. Y es eso lo que esperamos que nos contagies esta noche, esa visión que vos compartís con Francisco sobre la Iglesia del tercer milenio y cuál es nuestro lugar como pueblo de Dios en esa construcción. Lo que hemos propuesto es escucharte durante media hora y luego vamos a abrir a otra media hora de preguntas. Nosotros vamos a dejar cerrado el chat mientras hables para no tener distracciones y luego lo vamos a abrir para que cada persona vuelque su pregunta por escrito, que yo te las voy a ir. Recording in progress. ¿Sí? Entonces, las preguntas vendrán, luego de escucharte, vendrán por escrito. Y agradecemos especialmente al Espíritu Santo que nos acompaña, que nos ilumina. Y pedimos una actitud de escucha atenta y comprometida con tus palabras y con la palabra. Por eso ahora Tilly nos va a leer el Evangelio del día para estar en sintonía con nuestra Iglesia Universal. Muchas gracias. Lectura del Evangelio según San Lucas. Levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que ponían sus ofrendas en el tesoro del templo. Vio también a una viuda de condición muy humilde que ponía 2 pequeñas monedas de cobre y dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que nadie, porque todos los demás dieron como ofrenda algo de lo que les sobraba, pero ella, en su indigencia, dio todo lo que tenía para vivir. Es palabra de Dios. Salvamos, Señor. Gracias, Austin. La palabra es tuya. Muchas gracias a ti, un gran gusto estar con ustedes. Les estoy hablando desde México, desde fuera de la Ciudad de México, en un lugar que se llama Casa Lago, es de la Conferencia Episcopal Mexicana. Se ve ahí bueno, por ahí dice ser. Y aquí es la sede de la Asamblea Eclesial que está transcurriendo esta semana. Y yo vi que uno de los grupos estaba, perdón, ¿me escuchan? ¿Me oyen? Ya. Pantalla que está participando, así que me siento muy cerca de ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y una cosa vergonzante que acabo de ver es que la foto que le envié a María, yo tenía esta misma camisa y quiero que sepan de antemano que tengo otras camisas y la otra cosa por la cual quiero, porque bueno, es un lugar de ruido, pero he elegido un lugar céntrico donde hay más guay. Gracias por la presentación. Sí, soy un gran deudor a la Argentina, a la Iglesia Argentina, que realmente a la cual debo mi fe. En realidad no voy a contar toda mi historia, pero hice una tesis de doctorado sobre la Iglesia en Argentina hace muchos años, lo que por supuesto me sirvió para mucho cuando eligieron a un cierto argentino en 2013. Yo siempre digo que soy prueba de que a veces los doctorados sirven para algo, pero hay que esperar 20 años a veces para descubrir cómo. Pero bueno, desde ese momento he sido un gran seguidor, por supuesto, de Francisco, pero ahora me considero más un discípulo de él. Esa es la palabra que me gusta más. Tengo varios, sobre todo los conservadores en los Estados Unidos, dicen que no soy crítico, que no soy objetivo. Estoy de acuerdo, no soy objetivo. Soy un discípulo de Francisco que realmente me ha enseñado tanto y me ha tratado personalmente con tanta ternura y paternidad. Así que bueno, cualquier cosa que yo pueda hacer, porque me siento muy endeudado a él, a la Iglesia latinoamericana en general y la Argentina en particular. Y siento mucho la misión en ese momento de tratar de comunicar lo que es este pontificado, el significado de ello, al mundo en general, al mundo y digamos, de habla inglesa en particular. Por eso siempre me parece extraño que me inviten a mí a hablar con, digamos, ustedes ahí en Argentina. Y sobre todo sobre esta cuestión de la sinodalidad, porque ustedes son, como eso, yo ya hice una entrevista acá y dije, bueno, he venido acá para aprender de la iglesia líder en sinodalidad en el mundo, que es la iglesia latinoamericana. Y entonces, realmente estoy aquí para aprender, digamos, de ustedes. Y me dijo
aprendí solo esta mañana que en la Argentina, creo que en la mitad de las diócesis en la Argentina hay o una asamblea o un sínodo ya en camino, así que realmente es impresionante. Entonces, la asamblea eclesial es, como ustedes saben, un fenómeno particular que tiene que ver con el camino desde Aparecida, el deseo del episcopado latinoamericano a renovar lo que era el compromiso de Aparecida, y ha coincidido con el lanzamiento del sínodo sobre la sinodalidad, el proceso global al cual estamos todos ahora convocados. Y una de mis preguntas esta semana, y es muy interesante ver cómo este proceso aquí, la Asamblea Eclesial, va a ayudar a nutrir este proceso global. Lo que he dicho en las charlas sobre esto que he dado hasta la fecha, es que este es, me refiero ahora al sínodo para una iglesia sinodal, el proceso global, es el acontecimiento, el hito eclesial más importante y más emocionante de mi vida. O sea, yo nací en el 66, así que el Concilio Vaticano II tuvo poco impacto, digamos, sobre mí en el momento. Mientras que realmente siento que esto es un punto de partida, es realmente algo muy, muy importante, un momento de renovación, de reforma, de regeneración de la Iglesia, que tiene como objetivo nada menos que un cambio en el modo en que somos como Iglesia, la forma en que somos Iglesia, nuestra cultura interna. Y es un sínodo que explícitamente tiene ese objetivo, ¿no?, de crear un nuevo futuro para la Iglesia. Estoy citando del documento preparatorio. O sea, usemos la palabra que queramos usar, reforma, renovación, regeneración. Lo importante para mí, para entender en esto, es que es algo auténticamente católico, en el sentido de que pertenece a la tradición de las grandes reformas católicas de siempre, por varias características. Uno es explícitamente un proceso diseñado a abrirnos al Espíritu. Es el Espíritu que está a cargo, digamos, del proceso, como siempre dice Francisco. Si no está el Espíritu, no es un sínodo. Segundo, que abre el centro a la periferia, y eso es muy importante en toda la tradición de la reforma de la Iglesia. Los cambios, la renovación siempre viene desde la periferia. El centro, por su naturaleza, tiende a cerrarse, a ponerse autorreferencial, y hace falta constantemente que sea renovado desde la periferia. Entonces, uno de los objetivos de Francisco ha sido abrir el centro a la periferia. Entonces, gran parte del dinamismo del pontificado es precisamente en esa constante tensión que a él le encanta, ¿no? Es cuando se abre el centro a la periferia. Pero a un nivel, sí, no quiero ser muy teológico, o eclesiológico, pero yo diría que también este proceso tiene el objetivo de incorporar definitivamente la dinámica del Concilio Vaticano II a la vida de la Iglesia, de tal forma en que nunca será necesario en el futuro un concilio ecuménico como el Vaticano II. Yo no creo tampoco si sea factible hoy en día hacer otro concilio ecuménico pensando ahora en el tamaño de la Iglesia, 5.000 obispos, no, o sea, pero eso es importante entender, que la dinámica del concilio para Francisco, eso es lo que ahora hay que incorporar a la Iglesia. Bueno, voy a definir algunos términos. Voy a preguntar qué es el sínodo de los obispos y en qué sentido este sínodo es diferente de otros sínodos de obispos, un poco sobre el proceso, pero más importante, ¿por qué ahora? ¿Qué está detrás de esto? ¿Y por qué Francisco lo ha deseado? ¿Y por qué ahora? ¿Cuál es el contexto? Y voy a terminar pensando un poco en qué significa decir un proceso de discernimiento eclesial, que es en el fondo lo que es el sínodo, y algo sobre las virtudes y las cualidades espirituales de mentalidad que necesitamos para entrar bien en este proceso. Entonces voy a definir algunos términos: sínodo, sinodalidad, conversión sinodal. Bueno, en el fondo hay que decir que la Iglesia es por su naturaleza sinodal, es decir, no es una democracia, no es una monarquía, no es como otras entidades seculares, tiene su propia forma de ser, su propia modus vivendi et cogitandi, ¿no?, que es la sinodalidad. Pero también es verdad que la Iglesia perdió su carácter sinodal en la época moderna. O sea, después, digamos, de los primeros 1000 años de la Iglesia era sinodal. Y se ve esto en los Hechos de los Apóstoles, que, como Francisco siempre dice, es el texto imprescindible para la sinodalidad. Sí, es muy interesante si ustedes se fijan en los Hechos, que casi desde el primer momento, cuando tienen los apóstoles tienen que elegir al que va a reemplazar a Judas, ¿qué hacen? Lo piden al Espíritu que les ayuden a nombrar quién será. Y bueno, es fascinante. Cada
tantos párrafos, ¿no? Dice, y luego la asamblea se juntó, ¿no? El cuerpo de creyentes se reunió y decidió tal cosa, ¿no? Y por supuesto, Hechos capítulo 15, que es el concilio de Jerusalén, donde hay una verdadera crisis que habrá que resolver, y esa crisis se resuelve escuchando al Espíritu en la experiencia de los creyentes. ¿Qué ha hecho el Espíritu? Entonces, de eso, y las famosas palabras de Pedro, nos ha parecido al Espíritu y a nosotros. O sea, muy importante esas dos cosas, el pueblo y el Espíritu, las dos cosas juntas, ¿no? Entonces, lo que se ve desde el principio en la Iglesia es que hay lo que llaman una comunión jerárquica. Hay una jerarquía. Pedro decide, es el que implementa. El gobernador es Pedro. Pero no hay ninguna decisión que se toma sin involucrar a todo el cuerpo de creyentes. Es decir, las decisiones se toman a través de lo que hoy en día se llamaría un proceso de discernimiento eclesial. Entonces, lo que requiere la consulta de todos y la participación de todos en las deliberaciones que se toman. Ahora, ustedes podrían decir, bueno, no había muchos de ellos, fue un grupo pequeño. Pero no es cierto. O sea, los hechos mismos relatan que casi de noche al día incorporan miles y miles de creyentes. Y hubo un montón de crisis y divisiones en la iglesia primitiva, precisamente porque expandía y había muchos nuevos retos, ¿no? Pero es constante, ¿no? Los 12 convocó al cuerpo, ¿no? La comunidad entera se puso de acuerdo y eligió a Esteban. Toda la asamblea escuchó, ¿no? Entonces, en el primer milenio de la vida de la iglesia, era normal que la iglesia tomara decisiones y resolviera problemas a través de convocaciones regulares de los fieles. Una cosa que también se va institucionalizando en los capítulos generales de las órdenes religiosas, sobre todo, ¿no? Los conventos y los monasterios. Y si uno piensa, por ejemplo, en la regla de San Benito, de los benedictinos, dice claramente, hay que consultar a todos y hay que escuchar especialmente al más joven, porque es posible que el Espíritu esté hablando a través del más joven. Entonces, esa idea de estar atento a las periferias, a las márgenes. Entonces, todo esto, no quiero dar una lección de historia, pero se ve que fue parte de la cultura general de la Iglesia, pero que algo cambió a partir, digamos, de la Reforma, sobre todo. Pero lo que dice Yves Congar, hablando de todo eso en su famoso libro Verdadera y Falsa Reforma en la Iglesia, dice que la conciencia de la importancia de involucrar a todos era tal que aún los papas más autocráticos tomaron por sentado que lo que no tenía el consentimiento de todos, la participación de todos, no era posible imponer lo que no fue recibido, digamos, de todos. Y hubo un máximo, no sé cómo se dice máximo, pero hubo un dicho que se decía mucho en la iglesia de la Edad Media, quod omnes angit ab omnibus tractari debit. Lo que afecta a todos debe ser tratado y lo que se ha dicho ha sido recopilado en una síntesis narrativa sobre el cual se va a discernir y reflexionar esta semana. Es decir, el pueblo de Dios habla y el Espíritu habla a través del Espíritu de Dios. Ahora, en las preguntas y respuestas podemos entrar en la cuestión de cómo se hace en la práctica, en la síntesis de lo que se dice, lo que el pueblo dice, que es un proceso fascinante, y yo en Roma, para la apertura del sínodo, participé en unas sesiones sobre eso que realmente son interesantes. Pero simplemente para terminar con qué es un sínodo de obispos. En la tradición católica, la sinodalidad es consultativa, lo que significa en mi país, por ejemplo, la Iglesia de Inglaterra tiene un sínodo, se llama Sínodo General, y es como un parlamento. O sea, si uno logra una mayoría en las tres casas, laicos, curas y obispos, se convierte en ley. El arzobispo de Canterbury, digamos, ahí tiene que hacerlo, es un parlamento. Mientras en la tradición católica el sínodo digamos, ayuda a la persona que tiene que tomar las decisiones, que finalmente es el Papa, a discernir, ¿no? Es decir, es un proceso que ayuda a los que toman las decisiones a tomar esas decisiones, ¿no? El objetivo, digamos, no es producir documentos, ¿no? Sino que los documentos forman parte del proceso del síntesis, ¿no? Es decir, los documentos son mecanismos para ese discernimiento. Bueno, ¿por qué ahora? Porque casi terminado mi media hora.
¿Por qué ahora? Porque está detrás del llamado de Francisco. ¿Cuál es el contexto? 3 contextos muy importantes. Uno, la pandemia. Hemos vivido casi 2 años de aislamiento temoroso. Entonces es el momento de convocar al pueblo de Dios a que se reúna nuevamente en este contexto para refundar los vínculos que nos unen como pueblo de Dios. Y que la pandemia en ese sentido es una gracia, en el sentido de que ha desvelado nuestra dependencia común uno en el otro. Es decir, en esta crisis Dios no nos ha abandonado, sino nos ha enviado su Espíritu que nos está ayudando a trabajar juntos en construir nuestra casa común y nuestra casa común eclesial, reconstruirla de una forma más sinodal y participativa. Segundo contexto muy importante, el abuso clerical, simplemente la crisis del abuso clerical sexual. Que la raíz de esta crisis, como tan bien ha identificado Francisco constantemente, la raíz de la crisis es el clericalismo, ¿no? El sentimiento de entitlement, decimos en inglés, ¿no? El derecho a, que no es solo del clero, sino también que ven los estrellas de rock y los hombres potentes y ricos que creen que tienen derecho bueno, esa mentalidad que en la iglesia es la clericalista, es la que hay que combatir, hay que derrotar. Y la única forma de derrotar el clericalismo es cuando el pueblo de Dios asume su propia responsabilidad como discípulos misioneros, ¿no? Entonces, digamos que el sínodo es... y uno podría decir esto, que la falta de sinodalidad... Yo dije antes que la iglesia es una comunión jerárquica, siempre lo fue, Jesús la fundó así, pero la creó sinodalmente, o sea, una comunión jerárquica sinodal. Una jerarquía sin la sinodalidad se convierte en algo que da lugar al abuso, ¿no? Pero por lo menos es ciego al abuso, o que permite el abuso. Entonces, el llamado de este proceso sinodal es de repensar las relaciones y el gobierno de la Iglesia. Es un llamado a la colaboración, a la cooperación y la corresponsabilidad en la forma de gobernar de la Iglesia a nivel de Roma, a nivel diocesano, a nivel local. Y el tercer contexto es la división y la polarización presentes en la sociedad, también nombradas e identificadas en Fratelli Tutti. El mayor enemigo de casi todas las tareas que tenemos como Iglesia y como humanidad. El peor enemigo de estas tareas es la división. Si no podemos juntarnos y unirnos, es casi imposible combatir estos retos ecológicos, económicos, sociológicos, lo que sea, ¿no? Y si uno piensa en, ¿no?, los fundamentalismos, los nacionalpopulismos, lo que se llama en inglés cancel culture, la cultura de querer cancelar al otro, ¿no? Todos pertenecen a tribus y la idea es hay que derrotar al otro. Bueno, la sinodalidad es una invitación a la Iglesia a recibir el don del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que crea la unidad. Y esto lo dice muy bien en nuestro libro Soñemos Juntos, o sea, hay unas páginas bellísimas sobre esto. Y el Papa explica ahí cómo en los sínodos, o sea, uno de los grandes frutos de la sinodalidad, primero es la armonía, se forma un cuerpo, no el acuerdo, el consenso, la homogeneidad, sino la diversidad reconciliada. Seguimos siendo diversos y diferentes, pero el Espíritu Santo nos une, ¿no? La diferencia es divina, la división es diabólica, como alguien lo explicó muy bien. Entonces es el Espíritu Santo que teje esa unidad que tanto necesitamos. Y hay tanto ahí para decir. Voy a terminar con algunas virtudes que se necesita, la forma mentis que se necesita para la sinodalidad. Bueno, primera cosa, disculpen el ruido, una cosa es que la polarización hace muy difícil, hace imposible, uno podría decir, el discernimiento. La polarización cierra la posibilidad
del discernimiento, porque en el fondo cierra la puerta al espíritu. Sí, porque si uno sabe de antemano qué necesita pasar, si yo quiero simplemente defender un punto de vista, bueno, no estoy escuchando, no estoy en una posición de escucha atenta. Entonces hace falta una cierta humildad. Hay que aceptar la posibilidad de que la verdad está más allá de nosotros, nos supera. Y me supera a mí y me supera a vos también, o sea, te supera a vos. Es decir, cuando nosotros nos reunimos y compartimos y escuchamos uno al otro, lo que estamos en el fondo queriendo y permitiendo es que el Espíritu nos muestre un tercer camino que tal vez es más allá de nuestras dos posturas. Nuevamente soñamos juntos, me parece que lo dice muy bien. Hay que hablar como dijo muy bien Francisco en el principio del Sínodo sobre la familia, hay que hablar con coraje, con valentía, con parrilla, decir lo que hay que decir. No teman, hay libertad de expresión, todos pueden decir lo que quieran, pero es importante decir lo más importante y no tratar de decir todo. Es decir, hablar con valentía, pero no hablar demasiado, o sea, enfocarse en el punto. Por eso, la preparación para el sínodo es importante, momentos de oración, de contemplación, de fijar realmente qué es lo que está más importante aquí. No estamos aquí en un proceso sinodal para persuadir al otro de nuestra verdad, sino de decir lo que tenemos que decir y estar abiertos a la verdad que está más allá de todos nosotros. Y una tercera cosa que es más fácil para las mujeres que para los hombres, es hablar desde la experiencia, ¿no? Es decir, la gran tentación, como dijo Francisco en la apertura del sínodo, el intelectualismo es fatal, ¿no? O sea, declaraciones, ¿no? Que bueno, los argentinos también son expertos en eso, ¿no? Declaraciones grandes, no, la verdad es esto, ¿no? Yo pienso que al final son declaraciones, digamos, abstractas. No, hablen desde la experiencia. Mi experiencia ha sido esto, he vivido esto. Porque lo que se ve desde los hechos de los apóstoles es que el Espíritu está presente en la experiencia, como dice el Papa, la realidad es superior a la idea. Entonces, las ideas son importantes, muy importantes, pero tienen que volver siempre a la realidad. Y es decir que este proceso de escucha, de paciente y de hablar humildemente, no es fácil, hay que aprender a hacerlo y no estamos acostumbrados a hacerlo culturalmente. Entonces, todo esto, este ejercicio, esta convención sinodal a la cual estamos llamados, es una gran escuela. Vamos a tener que, y estamos en el primer metro de la subida a la montaña. Ustedes menos, como dije al principio, porque los latinoamericanos tienen más experiencia, pero nosotros en mi país es realmente, es algo muy novedoso. Entonces es normal y es de esperar que este proceso sea resistido psicológicamente y por mil maneras, y ya estamos viendo eso. Los de la izquierda, los de la derecha diciendo, bueno, no queremos participar porque esto va a cambiar la iglesia, y los de la izquierda diciendo, no vamos a participar porque no va a cambiar la iglesia. Es decir, todos empiezan desde sus puntos, pero confío mucho, y yo salí de Roma el mes pasado convencido de que a pesar de las resistencias, el pueblo de Dios va a empezar a escuchar esta invitación, va a empezar a reunirse, va a empezar a hablar con parrilla y a escuchar con atención, y va a entrar el Espíritu, y realmente esto va a ser una experiencia, un momento transformador, regenerador y renovador de la Iglesia que cambiará permanentemente nuestra cultura. Entonces lo dejo así a usted. Espero que esto ayude un poco. Austin, muchísimas gracias. Creo que ha sido bien claro y por supuesto cortito. Pablo, te comento que las preguntas van a ir por escrito en el chat que ahora se va a habilitar. Y la primera pregunta es la siguiente,
que tiene que ver con esto de lo que nos toca decir o lo que me toca decir, porque es una pregunta mía. La pregunta es el modo de ser mariano de la sinodalidad. Estamos en una experiencia ahora de América Latina con el centro en Guadalupe. Aquí nosotros sabés que tenemos Luján y la presencia mariana, el modo mariano de ser sinodal no es algo que se escuche mucho. ¿Qué nos podrías decir de ese modo? Aquí en México, bueno, la misa de apertura de ayer fue en la Basílica de Guadalupe, y no fue una liturgia de hecho muy buena, porque era demasiado basílica y muy poco sinodal, pero bueno, pero se invocó en la homilía, o sea, la presencia de la Virgen fundamental. Alguien me comentó acá en esta asamblea que la Virgen de Guadalupe y Juan Diego y el obispo, si uno piensa en la relación entre esos tres, la Virgen aparece a Juan Diego, lo forma, lo alienta y lo manda al obispo para que el obispo lo encomiende, ¿no?, a salir afuera a misionar. Entonces, el papel de la Virgen es muy importante, también como un modelo de escucha paciente, ponderando en su corazón, meditando en su corazón, escucha, medita, alienta. Entonces yo creo que eso la Virgen es clave para los procesos sinodales. Gracias, Austin. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién me escribe en el chat? Mientras escriben, Austin, te vuelvo a preguntar. Lo que dijiste recién es lo que normalmente encontramos, pero en el formato de la asamblea que está sucediendo allí ahora, yo he visto que hay horarios en los que la figura de María aparece, ¿no? El rosario, la bendición, pero no llego a percibir esto que vos decís, cómo incide su escucha, su paciencia, su presencia en el proceso. No sé si tenés algo más para agregar que hayas charlado en algún momento con Francisco. No tengo nada que agregar a ese respecto. Es cierto que el rosario aquí se reza todas las noches. Esto es un poco tangencial, pero la importancia de la mujer, de la presencia de la mujer en este proceso es fundamental. El protagonismo, ¿no?, de la mujer en la Iglesia también es un gran tema de esta asamblea, es decir, algo que ha dicho el pueblo de Dios, ¿no?, que es necesaria la mayor participación de la mujer en el liderazgo de la Iglesia, el liderazgo tanto administrativo como ministerial de la Iglesia. Entonces yo creo que esto sigue siendo importante. Gracias. Bueno, nos preguntan cuál es la selección de los participantes en la asamblea. Sí, es una buena pregunta. No sé si eso sí es una de mis preguntas aquí, cómo seleccionaron a los asambleístas. Yo creo que cada iglesia local proponía, o sea, hay muchos de los asambleístas que son delegados de organizaciones, por ejemplo, Pastoral Juvenil Latinoamericana, hay un montón de organizaciones representadas aquí. Y los asambleístas se dividen, es muy interesante la división de porcentaje, que son 20% obispos, 20% sacerdotes, 20% religiosos y 40% laicos, y de los laicos un mínimo de 10% son de la periferia, digamos, no son de organizaciones que están presentes en la periferia. Entonces, esto es importante, esa mezcla, ¿no? Cuando yo estaba en Roma
para la apertura del sínodo, tuvimos una experiencia de sinodalidad el mismo día de la apertura del sínodo del sábado, y nos pusieron en grupos pequeños, aunque no eran pequeños porque eran de 20 personas, que es mucho para un grupo sinodal, de hecho, pero bueno. Y estaban más o menos eso, ¿no? Estaban ahí, había cardenales, había jefes de dicasterio del Vaticano, había religiosos, había obispos y había laicos, y bastantes jóvenes, de hecho. Y lo lindo era que cada uno tenía 10 minutos para hablar, de igual a igual. O sea, nadie podía pasar los 3 minutos, y todos tenían 3 minutos. Entonces, los cardenales, digamos, y yo hablamos lo mismo, la misma igualdad en la escucha. Y fue muy bonito eso. Eso me impresionó mucho, la sensación de la experiencia, de una iglesia que realmente escucha y toma en serio la igualdad de dignidad de los bautizados, pero siempre al mismo tiempo respetando la diferencia en función que significa una comunión jerárquica, ¿no? Pero algo anecdóticamente que les quería compartir, era muy interesante que los cardenales se refugiaron en lugares, no lugares comunes, pero digamos afirmaciones teológicas abstractas. Este proceso va a dar muy interesantes algunos. Mientras los religiosos, y sobre todo las religiosas, hablaron de la experiencia de implementar la sinodalidad en el gobierno de sus órdenes religiosas, y cómo esto les había transformado, las dificultades de hacer eso, pero también cómo a ellas les había transformado. Eso fue cautivante, fascinante. Por eso digo, no, siempre cuando se escucha la experiencia, siempre es más fuerte. Y las preguntas que nos hicieron, que nos dieron, era precisamente sobre nuestra experiencia de sinodalidad en la Iglesia y nuestra experiencia de lo contrario. Y eso es lo que se recomienda como preguntas básicas para el proceso global que se va iniciando ahora. Gracias, Austin. Acá hacen una reflexión respecto de la falta de confianza que hay en Francisco y en que es el Espíritu Santo el que obra. Entonces, no sé si querés comentar algo sobre esta sensación que muchos tenemos. Sí, bueno, la oposición a Francisco es muy fuerte, es todo un tema aparte, de dónde viene, por qué la resistencia a este Papa, a este pontificado en particular, y la forma de esa oposición que me parece novedosa, por lo menos en mi experiencia como católico, y que viene precisamente de los sectores de la Iglesia que antes eran más ultramontanos. Tantas ironías y paradojas ahí, tiene mucho que ver con Jesús y los fariseos, y no puedo entrar en eso. Simplemente decir que yo estoy convencido que el pueblo de Dios, digamos, la gente común y corriente de las parroquias, aún en los Estados Unidos, están con él, están con el Papa. O sea, y eso lo muestran las encuestas en los Estados Unidos. Creo que 80% de católicos creen que realmente está haciendo, que es excelente. Y, en general, y esto no es noticia, los católicos quieren al Papa, ¿no? Y yo creo que este Papa no ha sido una excepción. Y yo diría más, que hay un amor muy especial a este Papa por parte de gente que ha sentido marginada hasta la fecha. La impresión de una iglesia muy dividida y mucha oposición y hostilidad a Francisco tiene mucho que ver con el lugar de la oposición, que es los Estados Unidos, donde hay mucho dinero detrás de organizaciones, muchas veces muy pequeñas, pero tienen sitios web y una retórica fuerte, el uso de las... O sea, da la impresión de una mayor oposición. En realidad no es tan grande y no es tan diferente tampoco de sectores tradicionalistas que también están muy contrarios al Papa. Pero eso de rezar para él es muy importante. Él siempre insiste en eso. Él está convencido que sin el Espíritu Santo él no puede hacer nada. Y yo creo que esa es su convicción. Y ha cambiado. Los que conocen mis dos libros saben que yo cambié un poco mi
propia comprensión de su liderazgo. Porque al principio, en un gran reformador, yo estaba como muchos, ¿no?, cautivados por él, abrumados, impresionados también por su capacidad de gobierno y todo. Pero en realidad, y él me ha ayudado a ver esto, en el fondo lo que él hace es abrir procesos que permiten que el Espíritu Santo entre en los procesos de la iglesia. Es decir, es el Espíritu Santo que guía. Y él siempre está cambiando las cosas para facilitar que entre el Espíritu. Entonces, muy buena tu explicación. Gracias. Aquí nos están preguntando una pregunta que a todos nos importa mucho, ¿no?, porque tiene que ver con el proceso sinodal en la Arquidiócesis de Buenos Aires. ¿Cómo podemos, laicas y laicos, ayudar a los sacerdotes para que crean en estos procesos sinodales? Es una gran pregunta. En el fondo, también uno puede hacer la pregunta de otra manera, que es cómo convencer a la gente en general, a la Iglesia en general, sobre la necesidad de la sinodalidad. Y es una pregunta que también nos hicimos en Roma, porque estuve en Roma para ayudar a la comisión del sínodo sobre las comunicaciones. Y pienso que la mejor forma de ganar a los escépticos en esto es simplemente contar historia de procesos sinodales que han resultado en cambios tipo Pentecostés, ¿no? Yo siempre cuento la historia de Aparecida, que fue una especie de milagro, de hecho. Y como Pentecostés, es decir, cuando se ven los frutos de los procesos sinodales, es muy difícil estar en contra, ¿no? Entonces uno empieza a entender que realmente esta es la Iglesia, y toda su energía y el impulso misionero e evangelizador en el fondo viene de eso. La comunión y la participación conducen a la misión. Hay un obispo peruano aquí en la asamblea eclesial que me estaba contando que es muy importante nunca imponer nada. La sinodalidad no se puede imponer, pero lo que sí se puede hacer es invitar a la gente a escucharse mutuamente y descubrir su dignidad de bautizado. Y una vez que se descubran esto, me dijo esto, empiezan a pedir cosas. Dicen, bueno, necesitamos formación. Si somos discípulos misioneros y si los bautizados son iguales, ¿verdad? Bueno, necesitamos formación, necesitamos catequesis, necesitamos, ¿no? O sea, por favor, organícense, ¿no? O sea, empiezan bueno, hay que admitir que hay ciertos sacerdotes que para ellos esto sería una pesadilla, porque lo que quieren es una vida tranquila. Y a aquellos no se los va a cambiar, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de los sacerdotes lo que quieren son sus laicos, de mis discípulos misioneros, quieren iglesias vivas que reflejan ese dinamismo. Entonces yo creo que cuando ven, y este obispo está, pero totalmente, digamos, está convencido de que la iglesia es sinodal o no es nada, o sea, es la iglesia. Entonces, los que lo han visto, lo han vivido y han visto sus frutos y que cuentan lo que ha pasado, yo creo que fácilmente ganan a los escépticos. Gracias. Aquí nos preguntan hasta dónde llega la convocatoria a participar en este proceso. Los católicos, los bautizados, los cristianos, los que tengan fe en un único Dios. Muy buena pregunta. Y yo diría, esta es una de las tensiones del sínodo, porque el sínodo, el secretariado del sínodo en Roma está convocando a todo el pueblo de Dios, pero dice que hay que salir en busca también de los que no pertenecen o los que no van. Los católicos que han dejado de ir a la iglesia, pero también los que no creen, ¿no? Entonces, hay mucho sobre eso, ¿no? Es muy importante que esto no sea simplemente un proceso autorreferencial. Porque también el Espíritu habla a través de los que están afuera. Y eso se entiende muy bien, pero al mismo tiempo, yo creo que la tarea de juntar al pueblo de Dios en sus parroquias en sí mismo es un gran reto. Y precisamente porque
puede que no existan esos lazos de confianza, ¿no? Dentro, o sea, es decir, una parroquia tiene que ser bastante sinodal ya para abrirse a la periferia, según yo, pero yo no tengo mucha experiencia. Pero no invitar a los de afuera, invitarlos a que participen en el proceso sinodal, un no creyente o alguien de otra religión, un católico no practicante, pero hay que estar también, tener cierta disposición a escuchar, sobre todo al dolor, ¿no? Los que están enajenados de la iglesia, que han tenido malas experiencias de la iglesia, o lo que ellos sienten como un rechazo, hay que escucharlos, y escucharlos no es fácil, o sea, no hay que darles solo 3 minutos, ¿no? Entonces, me parece que esto puede convertirse también en un ministerio en la parroquia, un ministerio de la escucha, importante, pero no sé si se puede combinar esto con las reuniones sinodales. Me parece que esta es una de las tensiones. Gran pregunta, gracias. Bueno, aquí nos ponen una metáfora, ¿no? De Francisco está eligiendo obispos y que el gran director de la orquesta es el Espíritu Santo, y el pueblo de Dios es un gran coro que hace escuchar la diversidad de voces. Y acá una experiencia que habla de que en el sínodo de la Arquidiócesis de Buenos Aires se invitó a todos, bautizados y no bautizados. ¿Tenés alguna experiencia, Austin, de grupos de laicas y laicos que hayan logrado movilizar a sacerdotes y obispos poco interesados en abrirse a la sinodalidad? Bueno, la verdad es que no, pero hay que recordar que en mi iglesia, en Inglaterra, esto es muy novedoso. Así que, pero lo que sí podría contar serían muchas instancias de movimientos laicos, y estoy pensando en la CDX, y movimientos que practican el discernimiento apostólico en común, que han tomado muchas decisiones a través de esos procesos, y que ellos han influenciado mucho sus comunidades, precisamente por esta experiencia. ¿Podría repetir el nombre de esas comunidades, por favor? Pero, sí, la CBX, Comunidad de Vida Cristiana, es un movimiento de laicos ignacianos. Yo en agosto 2018 estuve en el Colegio Máximo, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires, donde hubo una asamblea general de la CBX. Por eso los conozco, entonces ahí escuché muchas historias. Pero como digo, ustedes son los expertos, no yo, en eso, porque tienen mucha experiencia en sus iglesias, o por lo menos más que la mía. Muchas gracias. Estamos por cumplir el tiempo de la hora, y por respeto a tu tiempo y al nuestro, de los que están aquí, quisiera ver si hay alguien que se está guardando alguna pregunta que quiera aprovechar para hacer ahora, para no perder la oportunidad de tener tu palabra. ¿Alguien se anima a alguna pregunta más? ¿Alguien quiere escribir? Bueno, si no hay una pregunta, tal vez yo terminaré con esto, porque muchos preguntan, ¿realmente esto va a cambiar la iglesia?, ¿no? Entonces, detrás de esa pregunta hay o una esperanza o un temor, porque el cambio siempre causa dificultades, ¿no? Lo que dice Francisco en Soñemos Juntos es que los sinodales no están para cambiar doctrinas, no es una asamblea de expertos también para rediseñar la iglesia. Es sobre todo un proceso de escucha al Espíritu, y el Espíritu trae novedades. Entonces, todo el proceso está diseñado a estar abierto a lo novedoso que nos quiere presentar, que nos quiere regalar el Espíritu Santo. Y si uno ve en la historia de la iglesia, cuando el Espíritu Santo se ha hecho presente, es una invitación a la iglesia a hacer más de lo que debería, y no ser, pues, es decir, una invitación a hacer más auténticamente lo que está llamada a hacer, y no ser algo diferente. Como dijo Francisco en la apertura del sínodo, citando a Conca,
no es que necesitamos otra iglesia, sino una iglesia diferente. Una iglesia diferente es una iglesia más como debería ser. En este sentido, para volver a lo que dije al principio, la sinodalidad es una invitación a que sea la iglesia más lo que propiamente es y lo que Jesús la fundó para ser. Pero comparado con la iglesia que hemos conocido todos nosotros en nuestra vida, yo creo que el cambio va a ser muy grande y sustancial, pero va a ser un cambio gradual y a largo plazo, pues un cambio de cultura. Y cambios de cultura siempre son los cambios que duran, que tardan más. Pero estoy convencido que sí nos cambiará, y con la participación de ustedes. Participación es fundamental. Yo creo que cambiará la iglesia y nos cambiará a nosotros. Y es una gran invitación, entonces, a la alegría también de la comunión, porque en el fondo una iglesia alegre en comunión es una iglesia que cautiva y evangeliza. No necesita persuadir o dominar, sino es lo que es y atrae por lo que es. Entonces es la invitación. Ha sido un gran gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y si en algo les puedo servir en el futuro, aquí estoy a su disposición, siempre con la misión de Francisco. Gracias, Austin. Ya ves que aquí te están agradeciendo por tu claridad, por tu sencillez y profundidad. Estamos todos de acuerdo con lo que escribió Mercedes. Yo quería decirte que, además de agradecerte, me dejas con esta idea de que el libro de los Hechos de los Apóstoles sería como nuestro libro de cabecera en este tiempo, porque allí creo que podemos realmente volver a las fuentes y aprender a confiar en lo que es la comunidad abierta al espíritu. Entonces me quedo con esa sensación de que tenemos que leer y rezar juntos los Hechos de los Apóstoles. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.